Antes que nada, quiero pedirte que te suscribas a mi canal, que le den me gusta a mi contenido, que sigan interactuando con él como lo vienen haciendo y la verdad se lo agradezco muchísimo. Así como también me vienen dejando comentarios de lo que les gustaría ver. Me sirve, no se dan una idea, para justamente seguir creando contenido para ustedes. Bueno, ahora sí, vamos con el contenido de hoy. Como me habían pedido el tema de dibujar rostros y hice la parte 1 con lo que es el método Loomis, la parte 2 con el método Riley. Hoy quisiera comentarles o dejarles algunos consejos o tips de cómo podemos sombrear el rostro. Bueno, y para empezar, ¿qué es el sombreado? El sombreado consiste en añadir zonas oscuras y claras a un dibujo para crear la apariencia de forma, espacio y luz. Por ejemplo, al dibujar una manzana se utiliza el sombreado para hacer el lado más oscuro que el otro, dándole a la manzana una apariencia redondeada y tridimensional. Porque, si vamos al caso, esto ya tiene que ver un poco más con conceptos específicos de las artes visuales. Nosotros tenemos la hoja y la hoja es plana, o sea, tiene ancho y tiene alto, pero no tiene profundidad, a diferencia de un cuerpo tridimensional o si trabajáramos con escultura, por ejemplo. Nosotros, en lo que es dibujo, pintura, fotografía o grabado, tenemos que crear esa sensación de profundidad porque no existe. Y por ejemplo, para sombrear rostros es una muy buena alternativa y recurso para crear esa sensación de volumen. Bien, y ahora sí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, siempre hay que observar muchísimo en cualquier tipo de dibujo o pintura, lo que uno quiera realizar, siempre hay que observar, y más si vamos a plantear lo que son luces y sombras. Para comenzar se recomienda tener una sola fuente de luz, entonces uno ya observa de dónde viene la luz, hacia dónde va la sombra. Después tener en cuenta de utilizar primero 3 tonos, vendría a ser lo que es la parte clara o un gris claro o un valor lumínico alto, un valor medio y un valor bajo o oscuro en donde va a estar lo que ya es la sombra, o las áreas más oscuras en donde se hace la profundidad, en este caso por ejemplo las fosas nasales. Después ir analizando las figuras o esas formas que tienen la sombra, porque si vamos al caso después las sombras van a ser como unas figuras que nosotros vamos a encontrar dentro de la forma. Por eso siempre es importante no apurarse, tomarse su tiempo y observar. También es importante recalcar de que hay que tener luz, porque en realidad si no hubiera luz tampoco existiría lo que es la sombra. La sombra existe en función de la luz, el del medio tono y de la sombra. Si no hubiera luz no veríamos ninguna forma. Tenemos también algo que se llama sombras proyectadas, las que caen sobre otros planos como la pared o en el cuello debajo del mentón. Las sombras proyectadas tienen bordes propios que dependen de la dirección de la luz. Se diferencia de las sombras ordinarias. También en una forma redonda hay un medio tono, por eso hablamos de clave lumínica alta, media y baja. Hay un medio tono antes de llegar a la sombra y el medio tono se mezcla con la sombra. En una forma cuadrada o angular, la sombra sigue netamente el borde que obstruye el paso de la luz, que no se puede tocar. Bajo la luz brillante, la nariz proyecta una sombra. La nariz, ya lo dije, las mejillas más redondeadas de una manera curva mucho más gradual o paulatina, y la sombra se mezcla con esa luz. Esa mezcla de luz en la sombra hace toda la diferencia entre un buen dibujo y quizás uno que, no por no decirle malo, porque cuando, como decía Bob Ross, uno cuando está aprendiendo no se equivoca, sino que es experiencia. Pero a medida que uno va adquiriendo esa experiencia, va notando estas diferencias y eso también se va viendo en las producciones. Al sombrear también es conveniente sugerir la dirección de la luz, y esto lo podemos hacer mediante
líneas, ¿sí? O tramas entrecruzadas, y también está lo que es el difuminado, en donde uno comienza a pintar un determinado tono. Siempre igual en este caso se recomienda empezar primero con los tonos medios y después agregar los tonos oscuros. Eso se puede ir borrando o difuminando los bordes con los dedos, como lo iba mostrando en videos anteriores, si no lo podés ver en la técnica de grafito, con un lápiz difumino, que también explico cómo hacerlo ahí de manera casera o comprarlo, lo que es un hisopo, y también se puede utilizar, por ejemplo, lo que es servilleta de papel o telas. Con eso podemos realizar la técnica de difuminado. Para esto, como hablábamos recién, tenemos que ver las direcciones. Por ejemplo, sabemos que la nariz sobresale el rostro, entonces tenemos que ver en la dirección en que vamos a pintar lo que es la nariz, lo mismo lo que son las mejillas, siguiendo como esa forma redondeada o esférica en algunas partes, mientras que en otras partes eso se va como hundiendo y después va sobresaliendo. Por eso siempre es importante tomarse su tiempo, no apurarse y observar sobre todo. Cada rostro es diferente, es un conjunto individual de formas, líneas y espacio. Por eso vuelvo a recalcar, es importante observar, y en este caso que estamos hablando del sombreado, ver sobre todo de dónde viene la luz, hacia dónde va la sombra y en dónde ese mismo objeto proyecta otra sombra. Y antes de terminar este video el día de hoy con tips o consejos generales a la hora de sombrear rostro, también es importante tener en cuenta no rellenar grandes áreas con un solo tono. Esto va a dar quizás a tu rostro o al dibujo de tu rostro un aspecto un poco plano. En lugar de eso, probá a utilizar varias técnicas de sombreado para añadir profundidad e interés. Así como hablábamos de difuminado, por ejemplo, puedes utilizar lo que es el difuminado, lo que es líneas y pintar en dirección a ese objeto. También puedes utilizar lo que es tramas. Otra que quizás no nombré es que también puedes utilizar puntos, puedes primero remarcar los contornos. Hay varias técnicas de sombreado y puedes utilizar las que más te gusten, te agraden, o las que se adapten mejor a lo que quieras plasmar. También está el otro extremo de no sombrear en exceso. Así como demasiada luz puede quizás desteñir un dibujo, demasiado sombreado puede hacerlo parecer confuso y difícil de distinguir. Para esto se puede utilizar lo que es, por ejemplo, la goma maleable o miga de pan, como se suele llamar, y con eso podemos, por ejemplo, ir borrando ciertas partes y generar también esas zonas de luz en caso de que se haya sombreado demasiado o de que se quiera, por ejemplo, caracterizar algún brillo que veamos en el rostro. Crear una gama de tonos también es importante. Así como lo veíamos en pintura, en dibujo también podemos practicar en otra hoja cómo podemos ir generando esos tonos. O sea, por ejemplo, si estamos utilizando lápices de grafito, sabemos que el 2B va a ser más claro, un 4B va a ser un tono medio y quizás un 6 o un 8 va a ser un tono más oscuro. Utilizar valores claros y oscuros, el contraste o esa diferencia en el campo visual entre valores claros y oscuros da al dibujo una sensación de tridimensión. Para crear este contraste se pueden utilizar varias técnicas, como mencionábamos recién, para ir añadiendo esos diferentes valores a tu dibujo.